En Extra Radio comienza En Contexto. Extra Radio. Buenos días. Hola oyentes, ¿qué tal? De nuevo, buenos días para todos ustedes, para toda la gente que a esta hora de la mañana nos acompaña o que lo está haciendo desde muy temprano, que desde las 5 nos acompaña a través de esta frecuencia de 92.3 FM o la señal de televisión de esta TV, que ustedes lo han visto en estas últimas horas. Hemos reiterado en qué canal, qué número es el que tiene usted en su cablera para que nos siga en la señal de televisión. O también la gente que nos está siguiendo a través de streaming de extraradiocr.com. Ahí, si tiene que hacer alguna actividad, no tiene su radio a mano, no está en el carro, pues fácilmente puede hacerlo a través de su celular. ¿Qué tal, Angie? Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, hola, don Henry, buenos días, a Lore también, a los compañeros en controles y por supuesto que a toda la audiencia, como siempre, muchísimas gracias, qué placer poder arrancar mi mañana por medio de los micrófonos de Extra Radio. ¿Verdad que es bueno? Sí, sí. Siempre es bueno. Eso no es como montar en bicicleta. No compensa. No le voy a decir. Es distinto. Es distinto. Está haciendo bochorno, ¿verdad? Sí, está bastante caliente en la mañana. Yo diría que más como que con humedad. Sí. Se siente como, ¿Cómo se llamaba? Húmedo. El fenómeno que nos dijo esta mañana la meteoróloga, no me acuerdo. Ella habló de viento seco. ¿Se frío? No. Bueno, ahora lo reviso otra vez porque ella nos ayudó a definirlo esta mañana y dijo que en efecto podría provocar la sensación de bochorno en horas de la mañana. ¿Y usted, Lorena, qué tal? ¿Cómo está? Buenos días nuevamente, don Henry, a Angie, a los compañeros Ernesto y Daniel y a todos los que estaban conectados con nosotros en esta edición de En Contexto. Vamos a estar repasando, como siempre lo hacemos, diferentes temas y empezando con el más destacado, por supuesto, lo que ha sido a nivel internacional y esa gran espera que han hecho muchas personas para poder despedirse del Papa Francisco, para poder ingresar hasta la Basílica de San Pedro. Se llama masa de aire caliente o aire seco. Okay. Esta mañana la meteoróloga nos decía que eso es lo que va a provocar que hoy sintamos un poquito más de bochorno. Bienvenidos entonces, ya está Ernesto, Dani, también todo el equipo de periodistas, también para presentar la información, hacer el resumen de lo más importante. Bienvenidos, 10 de la mañana, 34 minutos. La noticia del día en Contexto. Ya estábamos viendo la imagen en vivo desde la Basílica de San Pedro. No volvemos a tener, Lorena, imagen de afuera. De afuera. No. Todas las cámaras se han concentrado en la asistencia de la gente, enfocados en lo que están, pues, en este momento haciendo dentro de la Basílica, la forma como han regulado en las últimas horas la asistencia de miles y miles de personas que asisten a la despedida ya finalmente de los restos del Papa Francisco. Toda la actividad hoy y en estos días va a ser similar, Lorena. Es decir, gente entrando a la Basílica. Hoy y mañana, en teoría, es hasta las 8 de la noche, pero a como está la cosa, parece que podría ampliarse. Sí, vi que tuvieron que ampliar incluso horarios porque es tanta la cantidad de gente que quiere despedirse del Papa que no están dando abasto. Ayer nuestra compañera Jimena Bando nos compartía imágenes que ella grabó a las 10 de la noche y la gente estaba ahí como si fueran las 5 de la tarde. Hay gente que ha tenido que invertir 5 horas esperando la posibilidad de ingreso. Con quien hablamos temprano, otra costarricense acompañada de un ciudadano mexicano, que no la dejaba hablar, dijo que le había ido muy bien, porque depende del horario. Esta imagen es de Santa María. Creo que fue que dijeron. Exactamente. Esta imagen que tenemos en este momento es Santa María la Grande, ¿es que se llama? La Mayor. La Mayor. La Grande. Igual. Santa María Mayor. La Mayor. La Mayor. Son 4 kilómetros desde la Basílica de San Pedro hasta este lugar. 4 y resto, sí. ¿Ese recorrido lo van a hacer? Esa es la duda que tenemos. Angie, de hecho, hoy en la reunión de producción, porque vamos a hacer transmisión el sábado, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el trayecto de la Basílica
a este lugar, a la ¿Nos iglesia, vamos a dormir un catedral. ratito? Depende, Lorena, porque si lo hacen como hicieron el traslado ayer, es una eternidad. No. Es una eternidad. El de ayer fue como 1 hora y fue poco. Fue poco el trayecto, no pueden hacerlo caminando. No, es que viendo la cantidad de gente que está llegando hasta la basílica, yo no me puedo imaginar cómo se va a amontonar la gente en la calle por donde vaya a pasar. Y segundo, muchos de los cardenales y el mismo camarlengo es adulto mayor. Estamos hablando de personas que no aguanten un ritmo de esos. Entonces, volvemos a la pregunta de Angie. ¿Cómo van a llevar al Papa? Si es en vehículo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Una carroza? ¿Cómo será? Porque el Papa lo que más pidió fue austeridad, sencillez, para que esto no se volviera una cosa en el papamóvil. Sí, o una carroza especial. Algo muy simple, pero muy simple. Exactamente. Estoy leyendo, Lorena, lo del chef del Papa. ¿Qué es? Es que estaba viendo una historia muy bonita de la gente que cuidó al Papa, los médicos que cuidaron al Papa, pero me llamó la atención del chef. ¿Qué comía el Papa? Sí, bueno, y creo que en realidad la historia acá se ha enfocado un poquito más en el chef que ha atendido ya a varios pontífices. 3 papas. Y podría atender un cuarto inclusive. Sería la primera persona en la edad moderna en atender a 4 papas. Sergio Dusin, un chef italiano, 67 años tiene, que ha dejado precisamente esa huella al haber servido como cocinero personal de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora de el Papa Francisco, según informaba un medio italiano, Corriere della Sera. Este logro lo convierte ya en una figura entonces excepcional que pues ha de remontarse inclusive hasta la Edad Media para encontrar un caso similar. En este caso él ya ha dirigido varios restaurantes importantes y dice que quiere ser y ya fue confirmado en el rol y podría ser entonces quien sirva a un cuarto papa, a 4 papas en la parte de la cocina. Claro, es que le tocó Ratzinger, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo segundo. ¿Sí? Juan Pablo II, Benedicto, Francisco y el cuarto sería el próximo. Y el cuarto, caramba, qué historia. El filipino, qué historia. El filipino. Estoy haciéndole fuerza al filipino. Sí, porque las apuestas van por ahí. Sí. Pero llama la atención una entrevista con él en el sentido qué diferencia hay de los gustos. Sí, ojalá hablar español. ¿O usted la puede hacer en italiano? No, yo creo que sí habla español. Tráigamelo. Ahí ponemos Google. Yo no entiendo nada, pero algo las 10:39 minutos. Ayudará. Algo lo entiendo cuando dicen en inglés. Lo hablo, pero no lo... ¿Qué? Lo entiendo, pero no lo hablo. Pero no lo hablo. 10:39 minutos. El arzobispo de San José ya está, Monseñor José Rafael Quirós, ya está en Roma, ingresó a la Basílica de San Pedro a despedirse del Papa. Ya tenemos la imagen de él, precisamente, compañeras, ubicado frente al sitio donde están los restos del Papa Francisco. Sí, él fue el único representante, bueno, junto con un sacerdote, los dos representantes de la Iglesia Católica que están allá en Roma. Este fue el primer contacto que se pudo hacer, o por lo menos que enviaron desde la conferencia episcopal con el mensaje donde dice: elevamos nuestra oración, gratitud al Señor por ese gran legado que el Papa Francisco ha dejado a la Iglesia, un Papa comprometido con el mensaje de amor, esperanza, salvación y paz, que en todo momento llamó la atención para que se derriben obstáculos y todo aquello que no permitiera encontrarse unos con otros y sobre todo con los más vulnerables. También nos está llegando la información y eso lo vamos a compartir más adelante en detalle de don Rodrigo Arias, presidente del Congreso, que fue a firmar el libro de condolencias. Hay esta mañana, 2 cosas que queremos informar. Uno, que el Grupo Extra, a través de esta radio, también de televisión, y todo nuestro sistema digital, transmitiremos el sepelio del Papa el próximo sábado a partir de la 1:30 de la mañana. A partir de ese momento mantendremos la transmisión, lo que dure el evento como tal, la transmisión de la misa y la presencia obviamente de muchas de las personalidades que han viajado, al igual que la transmisión que haremos en vivo desde Roma con nuestros colaboradores y periodistas que ya se encuentran en Roma para que hagan parte de este trabajo especial. Repito, transmisión que haremos a través de nuestra frecuencia de
92.3 FM, a través del canal de televisión de Extra TV y todas nuestras redes digitales, incluyendo obviamente el streaming a través de extraradiocr.com. ¿Ya tendremos información del POAS también? Sí, mañana, más adelante. Vamos a tener la información de qué está pasando con el POAS y vamos a ir, obviamente, con las cámaras en vivo al volcán. 10:42. La noticia del día en contexto. Las 10 de la mañana, 42 minutos. A ver, Lorena, ¿a quién tenemos? Está con nosotros Vivian Dávila, quien es gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Ford en Centroamérica y el Caribe. El 22 estuvimos hablando que era el Día de la Tierra. Ayer estuvimos hablando un poco sobre la ecología y demás, la casa común desde el punto de vista de la Iglesia, la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, pero también ahora vamos a hablar de diferentes programas e iniciativas que tienen algunas empresas, algunas organizaciones para fomentar precisamente ese cuidado de la casa común por parte de las personas en sus mismas comunidades, iniciativas que requieren un apoyo económico y que, bueno, en este caso se pueden ir dando. En este caso es el programa Donativos Ambientales en Ford, de Ford en Centroamérica, que ya ha hecho varios aportes. Vamos a tener el detalle sobre cómo se puede participar para poder recibir fondos precisamente de esto. Doña Vivian, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias a usted. Más bien, coméntenos cómo es que también surge esta iniciativa por parte de Ford y cómo ha sido, cómo ha resultado acá en Costa Rica, qué tipo de proyectos son los que ya ustedes han podido apoyar. Pues como saben, esta es la edición número 25 de este programa de donativos ambientales y hemos tenido proyectos de Costa Rica que han resultado ganadores en años anteriores y pues dan fe de la gran conciencia ambiental que tiene el país y del gran trabajo que están haciendo las organizaciones sin fines de lucro en sus comunidades, y eso precisamente es lo que queremos. Seguir impulsando estos proyectos de manera que no solo impacten positivamente al medio ambiente, sino que también promuevan el desarrollo social y económico de los entornos en que se encuentran. Por eso estamos invitando a todas las organizaciones sin fines de lucro en cualquier parte de Costa Rica a que se unan al programa. Lo que necesitamos es que sean organizaciones sin fines de lucro debidamente y legalmente constituidas como tal, que tengan un proyecto ambiental dentro de las 4 categorías que tiene el programa, que es conservación y recuperación de la biodiversidad, seguridad alimentaria, gestión de residuos y energías renovables, que sea un proyecto que ya esté en ejecución. No se consideran ideas o conceptos que aún no se hayan realizado, pues tienen que demostrar algunos resultados relevantes ya, y que sometan su propuesta al programa, porque tienen hasta el 30 de mayo a través de la página donativosambientalesford.com para llenar la solicitud oficial, de manera que sea considerado por un jurado totalmente independiente de Ford. Son expertos de aquí de Costa Rica, también de Panamá y otros países que se reúnen para evaluar todas estas propuestas que se presentan y también asignar los fondos que tenemos. Doña Vivian, una referencia que uno tiene de estas cosas es, ¿cómo se llama el programa de televisión? ¿Tiburones? ¿Cómo se llamaba? Que la gente presentaba proyectos y había un panel de expertos. Sí, Shark algo. Triturando la idea y tratar de desmontársela y refutársela y hasta que la persona terminaba o tirando la toalla o lograba sostener su idea. Sí, para ver quién le compraba el Shark Tank. Su idea. Yo creo que es el tanque de tiburones, el Shark Tank. Ok. Es quizás lo que te refiere. Es un formato muy diferente porque es de manera virtual. Donde las organizaciones van a presentar su solicitud a través de la página. Así que lo presentan de manera escrita, presentan fotos, información, referencias de sus redes sociales, de sus páginas, nos explican
cuál es el beneficio que están llevando a las comunidades y de qué manera. Pero usted decía, doña Vivian, perdón, que es un proyecto ya desarrollado, no es la idea. Ya desarrollado, Okay. Exacto. Esa es otra de las diferencias, el proceso y el que tiene que ser un proyecto que ya se esté ejecutando, aunque sea de manera piloto o preliminar, y necesitan ese impulso porque eso es lo que queremos, llevarlos a otro nivel. Así que el acompañamiento, como ejemplo de este programa, se lo vamos a proveer una vez resulten ganadores, porque vamos entonces a ayudarlos a organizar su plan de trabajo de acuerdo a sus objetivos y acompañarlos también en la revisión del progreso de ese proyecto y de los beneficios que está rindiendo en la comunidad. Sí, pero para ustedes un programa ya en desarrollo es hasta dónde desarrollado. Uno pensaría, doña Vivian, voy a terminar haciendo aguafiestas aquí, pero no importa, porque finalmente usted es la que sabe. Si la idea está desarrollándose, uno lo que necesita básicamente casi siempre es una inyección económica. Correcto. Aquí estamos hablando de dos cosas, una asesoría por un lado e inyección económica por el otro para el proyecto. Sí. No tiene que haberse realizado, vamos a decir, como con un mínimo de años que se realice o un mínimo de personas al que se está beneficiando. No, es simplemente que se haya realizado y que pueda demostrar ya unos resultados y que tiene unas alianzas multisectoriales también, que tiene voluntarios, que tiene personas que le están llevando a cabo y que lo están apoyando, para nosotros asegurarnos que entonces el beneficio va a ser mayor cuando se le otorgue esa aportación económica y puede entonces ampliar los beneficios que está dando o llevarlo a otras comunidades, integrar otras estrategias, comprar más equipos, capacitar más personas, ampliar. Lo que queremos es que vaya ampliándose, porque esa es la misión del programa, ese efecto multiplicador que vaya a servir como un catalizador de mayores beneficios. Así que esa es la parte que necesitamos que nos explique la organización, qué es lo que está haciendo para nosotros poder apoyarlos, que el jurado entienda cuáles son los beneficios reales a la comunidad, y queremos que no solo trabajen por la comunidad, sino que trabajen con la comunidad. Eso es uno de los aspectos, de los criterios que ve el jurado. Ese impacto comunitario donde las personas son parte de esa solución, que los van a empoderar a ellos a ser parte de unas soluciones a largo plazo, Doña sostenibles. Vivian, ¿podemos dar un ejemplo muy, en palabras muy simples, tal vez? Yo sé que ya usted ya casi se tiene que ir, y de una vez la forma en la que la gente puede participar. Sí, claro, cómo no. Pues tengo dos ejemplos magníficos que son los ganadores de 2024 de Costa Rica. La organización ASAOSA, que está trabajando con un proyecto de gestión de residuos valorizables en el cantón del Puerto Jiménez, y ellos involucran a la comunidad para, de manera responsable, recoger esos residuos, procesarlos y vender aquellos que tienen valor. Así que están resolviendo el problema tan grande de residuos que tenemos en todos nuestros países, y también están generando ingresos y empleo que se reinvierta en la misma comunidad. Igual la unión de dos organizaciones, Soy Conservación y Finca Cántaros, que el año pasado también resultaron ganadores, y capacitan especialmente a mujeres para que ellas sepan las técnicas, sepan y las empleen, técnicas de conservación de la biodiversidad de sus áreas, y también promueve ese desarrollo sostenible de las comunidades. Así que es importante que no solo estén trabajando con el ambiente, sino que trabajen con el impacto de desarrollo social y económico, porque nosotros buscamos que nos demuestren que aportan a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que eso es lo que buscan, el progreso de las comunidades. Bueno, ¿cómo participan? ¿Una página o cómo lo hacen? La página donativosambientalesford.com. Cuando ingresan allí ven todas las categorías con sus definiciones, todos los criterios y reglas del programa, videos de pasados ganadores para que conozcan y se inspiren también, y acceden a la solicitud oficial, que tienen hasta el 30 de mayo para completar y someterla al programa. Muy bien. Doña Vivian, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que le vaya muy bien. Vivian Dávila es gerente de Asuntos Públicos de Ford. Qué interesante eso. Compañeras, en un trabajo que se hizo
para un programa, bueno, independiente por el Bicentenario, que tuvimos oportunidad de recorrer el país. Casi en todos los pueblos, casi en todos, hay un emprendimiento. Usted levanta una piedra y hay alguien emprendiendo. Es cierto. Y casi todos, una mujer. En casi todos. La mujer es pero emprendimientos además sociales, como ella decía, súper bellísimos. Uno de ellos, por ejemplo, y especialmente en la zona del Caribe, de mujeres que hacen una asociación para ayudar a madres solteras, entonces desarrollan un proyecto de cultivo de cacao, solo para madres solteras. Y hay cosas así. La mujer está pensando, bueno, ¿cómo nos ayudamos? ¿Cómo empujamos? Porque no están solo esperando que les pongan la mano, sino que empujan ideas. Y es vacilón como a veces ni siquiera somos nosotros mismos. Hay gente que viene a nuestro país a emprender, literal. Totalmente. Habla que habla usted del Caribe, hace que tal vez menos de un año que andaba en Puerto Viejo, y en esos lugares hay mucha la costumbre que te piden ride en la calle, ¿verdad? Y había una muchacha con un montón de maletas, la pobre, y entonces solo venía yo en el carro con otra persona, teníamos los 3 campos de atrás libre y le hicimos ride. Entonces nos empieza a hablar, era una mexicana, y nos constaba que justamente tenía un proyecto de que 2 mujeres se hacían estas bisuterías con mariposas, muy artesanal. Entonces ellas 2 se dedicaban a elaborarlas y ella iba de playa en playa vendiéndolas. Entonces, o sea, una persona mexicana, y ella me decía, o sea, es que yo no tengo, o sea, yo dependo literal, si vendo 3 collares hoy, eso es, yo no tengo ingresos de nada, no tengo dónde quedarme, ahí voy en el día a día. Pero bien, empujan la vida. Pues, wow. Sí, son valientes, muy, muy valientes. Señal del Poás, por favor, Pupi, para ver cómo está el volcán hasta ahora. Debe estar despejado. Debe tener ya nos debe estar brindando una buena señal desde el volcán Poás. Vamos a verlo. Creo que no. Derrotado, Henry. Dice perdió. el volcán Poás, mañana te veré. Sí, dice, jaja. Ahí te ves. Sí, no hay nada. Es que aquí está muy despejado, aquí está soleado, pero... Les agradezco mucho el apoyo. Pero ¿cómo para está? los oyentes, la imagen es todo lo contrario a lo que don Henry estaba describiendo. Es blanca. Sí, es un gris, Un no hay montón nada. No hay nada. Se ve si acaso unas ramitas. A la orillita. Así como en la parte de abajo de la pantalla con lupa, unas ramitas. Lo sentimos. Bueno, gracias por el bullying además. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está el volcán? ¿Algún reporte nuevo? No hay reporte nuevo, pero sí, tal vez sí podemos ver el video que tuvimos de la erupción que estuvo en la mañana. La erupción de la madrugada en realidad fue a la 1:08. Esta pluma que se alzó a 1 kilómetro y esa misma cámara que es de la red sismológica y que, bueno, tiene la señal en vivo. De hecho, ahí ustedes pueden ver también en la parte de arriba donde está justamente la hora, 10:54 y que, bueno, logramos... Como es una transmisión, ahí logramos devolver para justamente tener ese momento de la 1:08 en el que se veía la expulsión de material. Decíamos que por ser la noche, porque estaba oscuro, lo que tiene esta cámara es como la parte infrarroja que hace que el material incandescente se vea demasiado incandescente. Entonces, la parte muy, muy blanca que ven ustedes de luz, eso es donde se da precisamente la erupción, algo de salida de material. Sin embargo, pues nada de qué preocuparse, por así decirlo. En este caso fueron balísticos al este del cráter con temperaturas cercanas a los 250 grados centígrados. Sí. Y son rocas lo que lanzan. Sí, ¿verdad? De diferentes tamaños, rocas que pueden llegar inclusive hasta medio metro de tamaño. Nos decía en la mañana que conversábamos con don Blas Sánchez, quien es geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias. Recordemos que hay alerta roja por precisamente estas mismas erupciones, el largo alcance que ha tenido la ceniza. Ayer la Comisión Nacional de Emergencias lo decretó. Nos decía él que es que el cráter es muy profundo y difícilmente va a haber expulsión de lava, así como de película, o de piedras. Escuchamos a Blas Sánchez.
Cuando el magma sale a la superficie, lo que tenemos es lava y por las características del volcán, en caso de salir lava, va a quedar depositada en el fondo del cráter. El cráter tiene alrededor de 300 metros de profundidad, entonces difícilmente lava emitida desde las bocas vaya a salir a la superficie y derramarse por los flancos, porque es un escenario muy poco probable. Lo que él insistía también en la entrevista esta mañana, compañeras, es que obviamente estamos en alerta roja. Eso nos dice ni se acerque, ni toque el agua, ni nada de eso. En el parque propiamente. Pero han insistido en lo del agua, por ejemplo, que decía don Blas, que lastimosamente en esto hay que destacarlo muy bien, porque son corrientes que nacen en la zona, lavan la ceniza, caen en los ríos, por ejemplo el río Sarapiquí en este momento tiene presencia de ceniza, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y mucho menos lo que dijimos esta mañana, y lo estábamos recordando de una entrevista que hicimos hace, ¿qué?, 2 semanas, más o menos. Mucho menos utilizar la ceniza, dizque como... Mascarilla facial. Sí, no se les vaya a ocurrir. Ya, si a usted le pasa algo, siendo muy sinceros, es porque usted quiso. Sí, las autoridades han sido muy claras en decir lo que sí, lo que no. Y hay que respetar. Ya llegará el momento de poder ir a visitar el parque, de hacer las caminatas, etcétera, pero ahorita aguántese. Sí, aguante todo eso, porque obviamente en una situación como esta es mejor tener muchísimo cuidado. Y la expectativa que genera el hecho de que es un fenómeno que está en plena actividad, que todavía no sabemos ni qué puede hacer hacia futuro. Sí, don Blas nos recordaba esta mañana que históricamente nuestros volcanes han tenido el que nos alertó de 4.000 metros, 3.500 metros, y luego el de anoche 1.000 metros, 1 kilómetro. Pero dice que históricamente un volcán de estos ha tenido 8 kilómetros de altura. Nada más y nada menos que 8 kilómetros. 8 kilómetros, ahí es cuando ya se disparan obviamente todas las alertas. ¿Por qué? Imagínense ustedes 8 kilómetros de altura de un fenómeno de estos. Nos faltaron 4.000. Las 10 de la mañana, 58 Ahí minutos. vamos, poco a poco. Rápidamente, Angie, esta mañana no sé por qué tengo la sensación de que fue una mañana muy accidentada. Sí. Nos estaban entregando muchos reportes de accidentes. Sí, uno de ellos ocurrió en Orotina, me parece que es no el de mayor importancia, pero sí el más aparatoso que teníamos el reporte. 7 personas se vieron involucradas en ese accidente de tránsito que ocurrió luego de una colisión entre varios vehículos en el sector de La Ceiba de Orotina. 3 de las personas involucradas tuvieron que ser trasladadas en condición bastante crítica hasta los centros médicos. 4 más con golpes de consideración. El tránsito estuvo incluso cerrado varios minutos. Esto ocurrió específicamente frente a la gasolinera Delta sobre la ruta 27. Ya vamos a tener a los compañeros ahí si nos ayudan con las imágenes para quienes nos ven por medio de Extra TV puedan observar lo aparatoso que fue este accidente que puso a correr a la Cruz Roja, sobre todo por la gran cantidad de personas que hubo involucradas. Afortunadamente no hay personas fallecidas, pero sí 3 personas bastante delicadas ya hospitalizadas. Sí, es que nos estaban incluso hablando, el último reporte que estamos recibiendo antes de ir al corte de mensajes nuestros, se hablaba de un vuelco también en Heredia, Barrial, de la Plaza de Deportes 150 Sur, en el complejo Bodegas Sandal se llama, y también, bueno, dice el reporte que están enviando recursos a la escena. Hay un hombre que estaba prensado, ya no está atrapado, pero esta que usted habla, Angie, es muy aparatoso. Sí, el carro quedó literalmente sin trompa, inservible. De hecho, fue una mujer la que quedó atrapada durante varios minutos y que también tuvieron que hacer maniobras para poder liberarla. Son las 11 en punto en la mañana. Vamos a cumplir unos compromisos y regresamos con nuestro resumen y entrevistas, porque tenemos mucho por hacer en Contexto. Son las 11 de la mañana y 2 minutos. A los oyentes que están llegando a la sintonía, muy buenos días. Ya se están preparando para el almuerzo. Mucha gente que a esta hora ya está saliendo de su oficina rumbo al almuerzo y otros que apenas están preparándolo. Provecho. Que disfruten mucho. ¿Almuercito a las 11? Sí. 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 O sea, sí, y creo no que importa. buena parte de las empresas almuerzan muy temprano. Ay, sí, ya me dio hambre. Sí, hay sol a esta hora, si puede almorzar fuera de su oficina, ir al jardín, sí, hágalo si tiene posibilidad de jardín.
Si tiene posibilidad de alejarse un poquito de la oficina para almorzar, hágalo. No almuerce en la oficina. No almuerce en la computadora. Lo peor. Sí, no solo por lo que le pase a la compu, sino usted, su salud. Uno no es consciente de que está... Por eso es que la gente... Usted escucha gente que dice, acabo de almorzar, pero tengo hambre otra vez. Es porque la gente no está consciente y no se... Voy a decir algo, sonará vacilón, pero no se concentra en lo que está comiendo. Entonces el cerebro no capta la acción de que usted ya está almorzando, sino que usted sigue trabajando, está viendo el celular, no sé qué. Entonces su cuerpo no tiene la sensación de que ya usted comió lo que se tenía que comer y ya. Y no hay como almorzar tranquilo, alejado de la oficina, alejado de la computadora. Pero almuercen tranquilos, almuercen por favor. Si se logra alejar lo que más puede de la computadora, pues hágalo. Imágenes, Pupi, que nos va a llegar desde Cartago. Esta mañana hubo el registro de varios allanamientos que se realizaron en el territorio nacional. Los allanamientos en Cartago, por ejemplo, fueron 2 viviendas que fueron ocupadas en el sector del Bosque de San Rafael de Cartago. De Cartago no facilitaron imágenes. Todavía no. Entonces tenemos las de Guapiles. Tenemos las de Guapiles. Bueno, lo de Cartago básicamente es que las autoridades decomisaron tipos de droga. Era básicamente por eso. En este caso fueron 2 viviendas allanadas en el sector, en el Bosque de San Rafael en Cartago. Se detuvo a un hombre de apellido Ortiz, de 25 años, sospechoso de haber disparado contra varias personas y sus viviendas. En el lugar o los lugares allanados, las autoridades decomisaron diferentes tipos de drogas y ahora sí las imágenes son del detenido de Guapiles. Un hombre de 20 años detenido como sospechoso de homicidio calificado luego de aparentemente haber disparado contra otro sujeto desde una motocicleta. Habría sido un hombre de apellido Alvarado de 63 años. Y tenemos también Santa Cruz, que son 2 personas detenidas, allanamientos realizados igualmente por el OIJ, 2 viviendas. Ahí tenemos las imágenes de las 2 personas detenidas. Una persona, la víctima de apellido Muñoz, de 31 años, que estaba en una vivienda con los sospechosos. Por razones que se desconocen, se da algún tipo de altercado. Resulta herido con arma de fuego en el abdomen, pues lo habrían dejado en vía pública. Fue ayudado por una tercera persona para llevarlo al hospital, y pues serían entonces estos 2 hombres los detenidos. En este caso de Santa Cruz, Juárez de 27 y Alfaro de 30 años. Uno más en Cóbano. En este caso tenemos también imágenes de este allanamiento que se realizó por parte de las autoridades. Allanaron una vivienda en Las Parcelas, en Cóbano, específicamente en calle Jardín. El detenido es un hombre de 43 años, apellido Jiménez, una mujer de apellido González, de 26 años. Figuran como sospechosos de venta de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo y también modalidad express. Todas las investigaciones que se hacían, pues al parecer hacían entregas en una motocicleta. Se hacen todas las diligencias desde temprano, y entre lo que lograron decomisar había celulares, dinero en efectivo, entre otros. Así que fueron 4 situaciones que se dieron durante esta mañana, diferentes allanamientos en Cartago, en Guapiles, Santa Cruz y en Cóbano. Son las 11 de la mañana y 7 minutos. También en las últimas horas, Angie, se registró otro incendio, esta vez una estructura en el sector de Atillo. Específicamente a las 3:30 de la madrugada de este jueves se dio el incidente en la mueblería Giret, esto en Atillo, en el lugar conocido como 25 de julio. Cerca de 30 bomberos en total tuvieron que correr al lugar con 4 unidades extintoras para atender la emergencia. El fuego consumió cerca de 500 metros cuadrados. Se lograron salvar, eso sí, 6.000 metros cuadrados, a los que afortunadamente las llamas no llegaron. Este año ya se contabilizan 327 incendios en estructuras. Son un montón, sí, para apenas 5 meses. Es 5 meses, pero grandes.
O sea, ha habido mucho incendio. Ha habido mucho incendio grande, pero incendio grande. Sí, correcto. O sea, yo creo que es el año con Llevamos comienzo. dos de los incendios más grandes de los últimos 10 años. Exactamente, que son en bodegas enormes como el de San Pedro, ahí en el, ¿cómo se llama? El sector de frente a Muñoz de San Pedro. Frente a Muñoz Sinani. Frente a Muñoz Sinani. Las 11 de la mañana y 8 minutos, el ministro de Seguridad esta mañana con nosotros en diálogo con Desde Buena Mañana estuvo hablando ampliamente, nos hubiera gustado mucho más ampliamente, porque ya estábamos terminando nuestra edición cuando logramos la comunicación, porque las medidas que están tomando Lorena y Angie para pues controlar las cárceles y quitarle privilegios a los presos, le decíamos al ministro, si uno se pone a medir por la cantidad de mensajes que recibimos muy temprano a través del 7003-1234, si eso lo pusiera como una encuesta, la mayoría de la gente, la mayoría, y está aquí, está de acuerdo. Es decir, con las medidas que le quiten las medidas, sí. Por ejemplo, que les quiten... De hecho, las explica don Gerald Campos. ¿De una vez? ¿Están ahí? Bueno, escuchémoslo y ahora hacemos el comentario a propósito de lo que dice el ministro sobre estas medidas especiales que se están adoptando para hacerle frente a lo que llama el gobierno alcahuetería en las cárceles del país. Emitimos una circular dirigida a estos que son los más violentos, donde les vamos a regular el ingreso de alimentos. Ustedes han visto y las imágenes han salido. Es constante las bolsas de alimentos que recibimos que vienen o con celulares, o con chips, o con droga. Y esto no se puede permitir. En las encomiendas, en las visitas encontramos gente que llega a dejarles dinero en exceso, drogas en exceso y y hasta celulares o chips. Entonces, no, un momentito, aquí hay que hacer un alto. Claro. Hay que empezar a poner orden y a los que son más complejos tenemos que limitarles eso. Las visitas íntimas, ese dinero se utilizaba para que ellos recibieran mujeres que no tenían una relación de afinidad indiscriminadamente y autorizadas por las autoridades judiciales. Entonces, no. Si usted quiere recibir visita íntima, ahora va a ser conyugal, demuéstreme que hay un grado de afinidad, que es su pareja, y se lo vamos a permitir cada 2 meses. Claro. Para tener un control. Totalmente. En las llamadas telefónicas, ellos tienen derecho por normativa que ha autorizado el Poder Judicial a tener teléfonos fijos y hacer las llamadas prácticamente durante todo el día y la noche que estén ahí. Y se comunican y siguen generando y dando órdenes. Ahí está, yo dije ministro de Seguridad, es el ministro de Justicia, don Gerald Campos. Esta mañana, gracias a Luis Diego por la aclaración. El ministro de Justicia, que decimos, compañeras, que si uno quisiera hacer esa medida muy por encima, con base en las mensajes que recibimos en la mañana, que fue literal una avalancha qué impresionante esta mañana cómo estaban los oyentes a propósito de este tema de las cárceles. Y la gran mayoría, creo que 1 o 2 o 3 personas máximo, hablaron de los derechos humanos de los reclusos. Yo puedo entender, desde una opinión muy personal, el tema de los derechos humanos y que se respeten, y en eso yo coincido, pero estamos hablando de un sistema que el mismo nombre lo dice, debería ser un sistema de reforma del preso, reformar, reestructurar su mentalidad de que ser un criminal o cometer delitos está bien y hacerle entender de que no. Yo no coincido como en nuestro país de los presos entran a una cárcel a lo tico, a tirársela rico. Y aprender mañas. Salen peor de lo que entran. Creo que hay extremos a los que definitivamente no podemos apuntar, pero definitivamente creo que como país deberíamos reformar la idea de qué es un centro penitenciario, que los presos tengan la oportunidad de ganarse su dinero trabajando, haciendo muchísimas cosas que podrían hacer para colaborar a nivel país y no solamente engordándose dentro de una cárcel mientras salen a delinquir la mayoría. Y otra cosa, compañeras, que yo creo que se lo planteamos al ministro y él dice que se está trabajando en eso porque los diputados sepultaron la idea, y es que se pongan a trabajar.
lo que llama la atención es que ponerlos a trabajar sea una decisión desde la Asamblea Legislativa, es decir, que tengamos que reformar muchas leyes para que eso ocurra. Así es el sistema, ni modo. Pero dice que el gobierno va a insistir, es que eso es una medida que han adoptado muchos países para que el recluso sea productivo. Correcto. Ni siquiera es para que se produzca su comida o para que tenga oficio, no, es que sea productivo. Correcto. No sea un ser humano metido en un lugar donde, como decíamos ahora, aprende maños. Mente desocupada, taller del diablo. Exactamente, eso dicen los abuelos. Y ponerlos a trabajar. Pero lo que llama la atención, compañeros, es que todo el proceso tenga que pasar por la Asamblea Legislativa y que obviamente aquí lo que sí pide la gente es que no haya un abuso de la figura como tal. Es decir, que si hay medidas especiales, se tenga siempre en cuenta los derechos humanos de los reclusos. Y es curioso porque mucha gente alaba y destaca la forma de trabajar de Nayib Bukele, pero en ese aspecto también hay algunos que no. Sí, pero no tanto. Es que es lo que hablo, es lo que yo decía, Lorena, hay cosas que se pueden mejorar sin tener que irnos a los extremos. Sí. Derechos humanos. Derechos humanos. Muchos de los oyentes que opinaron en la mañana hablaban de eso, que por qué buscar la defensa de los derechos humanos si ellos no los estamos hablando de sujetos señalados por crímenes, por asesinatos, sicariato, que no respetaron la vida ni los derechos de nadie. Y entonces ahora como Estado y como sociedad debemos respetarle los suyos. Pues es que tenemos que. Pues somos además un país para algunos extremadamente garantista, pero eso hay que hacerlo, o sea, hay que defender esa parte, entendiendo muchísimo, porque muchos oyentes insistieron en eso, no hay que hablar de derechos de los reclusos, pero bueno, es que no hay otro camino. El ministro habló de la convocatoria que están haciendo para la protesta el próximo lunes. Un llamado a huelga que está haciendo una organización, se llama ONG Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus familias. Y aquí pues quienes principalmente hacen la convocatoria son mujeres, que son las que en su mayoría hacen visita a sus parejas, a sus papás, a hermanos y demás. Entonces pues en su mayoría son mujeres las que están convocando a este llamado a huelga. Y tenemos con nosotros a don Rafael Ángel García, quien precisamente es de esta organización, de esta asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus familias, a quien le damos las gracias por acompañarnos y para que pueda pues explicarnos desde el punto de vista justamente de los familiares, de quienes tienen a una persona recluida en un centro penitenciario, por qué no están de acuerdo con estas medidas y pues cuál sería una alternativa para poder cumplir, para que realmente se cumpla con esa pena y esa reforma que debería tenerse en un centro penitenciario, y comentarnos sobre la huelga. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenas, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos una ONG costarricense que velamos por los derechos humanos de la población privada de libertad en las cárceles del país. Con respecto al tema que se ha generalizado desde ayer con la nueva directriz para el sistema penitenciario, donde se suspenden las visitas conyugales y las encomiendas en lo que es la unidad de máxima seguridad, se debe, ¿verdad?, de recalcar que máxima seguridad era un espacio para 80 privados de libertad. De la noche a la mañana, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, unió la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma, con máxima seguridad. Los ámbitos A y B, que son para unos 1.300 privados de libertad, fueron unidos con la unidad de máxima. Los ámbitos C y D, que es mediana abierta y mediana cerrada, fueron unidos con máxima seguridad. Entonces ahora, toda la reforma es la unidad de máxima seguridad. Entonces se han habilitado miles de espacios para trasladar a la población privada de libertad. Lo que está sucediendo es que tanto los medios de comunicación y el televidente o el radioescucha no están bien informados, porque el ministro de Justicia indicó que iba a trasladar privados de libertad de alto perfil. ¿Qué es un privado de libertad de alto perfil? Un sicario, una persona que esté por delitos de homicidio, una persona que sea jefe del crimen organizado,
esos son perfiles altos, pero se están trasladando privados de libertad con condenas de 4 años por robo agravado, que se robaron 2 atunes en un supermercado y les dieron una condena de 4 años, privados de libertad con condenas de 6 años, los están trasladando a máxima seguridad, con el único fin de llenar esos campos, pero se está violentando ese derecho de estudio para ver si es un perfil bajo o un perfil alto. Entonces hay un gran desorden administrativo por parte de las autoridades penitenciarias para cumplir la orden del gobierno. Otra cosa que está sucediendo es que la población privada de libertad en Costa Rica tenemos 18,000 privados de libertad. Y los 18,000 privados de libertad no se van a quedar cruzados de brazos esperando que les quiten las visitas, conyugales y que les quiten el derecho a recibir una encomienda. Pero don Rafael, discúlpeme, está enfocando en una huelga masiva de hambre a lo interno de las cárceles a partir del lunes y manifestaciones de las familias a las afueras de las cárceles. Pero es que la restricción de visitas no es a los 18,000 reclusos. Es que aquí viene la trampa. Es que esto es una trampa del gobierno. Voy a explicar algo. Cuando iban a quitar las pulperías, lo iban a hacer en la cárcel de Limón. Entonces un juez se opuso. Entonces el gobierno le pasó por encima a la orden del juez ejecutor de la pena de Limón y cerró la pulpería de Limón. Y como vio que ningún privado de libertad reclamó, lo hicieron a nivel nacional. Cerraron todas las pulperías y los comisariatos en todas las cárceles del país. Aquí está sucediendo lo mismo. La cárcel La Reforma es la cárcel más grande de Costa Rica, donde alberga más de 5,000 privados de libertad. Y si implementan esto en la cárcel más grande del país y los privados de libertad lo aceptan y las familias también, lo van a implementar en todas las demás cárceles. Entonces vienen haciendo esto por directrices a través de un decreto presidencial. Este miércoles salió esta y el próximo miércoles podemos llevarnos la sorpresa que lo van a hacer de forma general. Entonces, ¿verdad? Ya uno sabe cómo está trabajando el gobierno a través del Ministerio de Justicia para implementarlo en todas las cárceles del país. Esta mañana... Entonces, es ahí donde se encienden las alarmas, porque se está violentando los derechos humanos de los privados de libertad. La gente dice, los privados de libertad no tienen derechos. Sí, sí tienen derechos. Un privado de libertad tiene los derechos que tiene usted como periodista, que tiene el presidente de la República, que tiene un ministro, un juez. Lo único que perdió fue su derecho al libre tránsito, pero tiene sus derechos constitucionales intactos y nadie se los puede violentar. El hacinamiento carcelario en Costa Rica supera el 200%. Claro, pero en la don Rafael Ángel, permítanos hacerle preguntas para facilitar un poco más como el diálogo y entender un poco el panorama. A mí me gustaría trasladarle mucho de los comentarios de los oyentes esta mañana, porque finalmente son ellos los que tienen muchos criterios frente al tema, algunos aplaudiendo la decisión y otros no. Pero quienes, por ejemplo, uno de los mensajes que nos llamó la atención en la mañana es que si el recluso está ahí, es que usted está haciendo la comparación con los derechos del periodista frente al derecho que tiene un preso. Lo que pasa es que el preso, la persona que está presa, tomó una decisión de dañar a algo o dañar a alguien o de romper la tranquilidad de alguien, de delinquir o dañar los derechos humanos de alguien que estaba, pues obviamente, con su vida. Entonces, yo creo que, una de las cosas que más se comentó en los mensajes de esta mañana es que básicamente, ¿por qué tenemos que defender los derechos de alguien que no quiso respetar sus propios derechos ni el de alguien más? Es que para eso está la Constitución Política. La Constitución Política no es para pelear los derechos de usted como periodista, nada más es para todo el ciudadano costarricense, esté libre o esté privado de libertad. Entonces no me pueden venir a mí a salir que no puedo comparar los derechos de un periodista con los derechos de un privado de libertad, porque son los mismos. Los dos son ciudadanos costarricenses y los protege la Constitución Política. Que el ciudadano costarricense privado de libertad tomara una mala decisión de delinquir y estar en la cárcel es una cosa, pero violentarle sus derechos humanos son otra. Son dos temas totalmente diferentes y eso es lo que no comprende la ciudadanía. Para un ciudadano opinar es muy fácil, porque no tiene ningún familiar en la cárcel, porque nunca ha estado en la cárcel, porque no sabe lo que vive un privado de libertad dentro de las decadentes cárceles costarricenses. Usted como periodista sabía que el sistema penitenciario tiene un atraso de 40 años en Costa Rica, que es totalmente primitivo,
donde todos los días se violentan los derechos humanos de los privados de libertad, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su sede central aquí en Costa Rica, para los medios internacionales es un país donde se respeta el derecho humano, y es una mentira porque no está sucediendo. Claro, don Rafael. Entonces, esta mañana esta es la diferencia del comentario que usted me hace. Esta mañana, en diálogo con nosotros aquí, el ministro de Justicia dijo que esta protesta que se está convocando para el lunes es un llamado a la violencia. Fueron las, Lorena, ¿usted me recuerda si fue me parece que dijo incitar a la violencia. O incitar a la violencia. Pues obviamente una opinión suya. Está totalmente equivocado el ministro, porque primeramente la huelga va a iniciar el lunes. Es una huelga pacífica a las afueras de las cárceles. No se van a cerrar calles, ni se va a hacer tortuguismo, ni se va a afectar el libre tránsito. Es una manifestación de grupos de familiares de privados de libertad que tienen su derecho a manifestarse. Y él no puede decir desde ya que va a ser algo que va a incitar a la violencia, porque eso es totalmente falso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es algo que se tenía que esperar, porque los privados de libertad y los familiares no se iban a quedar con las manos cruzadas al ver los atropellos del gobierno contra los derechos humanos. Es que aquí no estamos hablando si es un criminal o no, si es un asesino, un violador, un ladrón. Es una persona que se le debe respetar sus derechos humanos, y se están irrespetando por parte del gobierno. ¿Qué es lo que van a hacer entonces, don Rafael? Porque usted habló de una huelga de hambre. ¿Es de la gente, de la familia o de los presos? Bueno, igual de los dos. Esto es así. Los familiares de los privados de libertad van a hacer manifestaciones a las afueras de las cárceles, a las afueras de Casa Presidencial y a las afueras del Ministerio de Justicia y Paz. Y los privados de libertad se van a poner en huelga de hambre a lo interno de las cárceles costarricenses, ¿verdad? Y nosotros como ONG estamos implementando a través de nuestro departamento jurídico recursos de inconstitucionalidad por la violación a los derechos humanos. Es que aquí es muy diferente a El Salvador. No podemos comparar el sistema penitenciario de El Salvador con el de Costa Rica, porque el sistema penitenciario de El Salvador está atropellando, mancillando, pisoteando los derechos básicos de un ser humano en la cárcel. ¿Por qué? Porque imagínense que el presidente Bukele los tiene en celdas con camas de metal, sin espumas y sin cobijas. Entonces el privado de libertad, que es un ser humano, tiene que dormir en esas condiciones. Y eso violenta la humanidad de una persona para que tenga lo básico para descontar su sentencia en una cárcel. Entonces el gobierno de Costa Rica no puede implementar lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque allá en El Salvador, tanto el presidente con la Asamblea Legislativa se unieron para cambiar leyes, para cambiar estatutos y hacerlo formal como ley. Aquí en Costa Rica no. Aquí el gobierno y la Asamblea Legislativa están divididos. Don Rafael. No se puede implementar cosas que violenten la humanidad de un ser humano. Y eso... Don Rafael. Es el gobierno. Yo entiendo la posición que usted pueda tener con respecto al tema de El Salvador y lo que está ocurriendo allá con los presos y las medidas que acá se están tomando, y puedo entender que no esté de acuerdo con algunas. Creo que hay opiniones encontradas definitivamente sobre el tema, pero por ejemplo, planteábamos y conversábamos aquí el tema del proyecto de ley para que los privados de libertad puedan trabajar y que realmente sean productivos. Es que usted podrá, y creo que es algo que no puede tapar uno el sol con un dedo, de que los presos en nuestro país a las cárceles entran a aprender nada positivo, la mayoría. Lamentablemente. Es correcto. ¿Quién es el culpable de eso? El Estado costarricense. ¿Quién es el responsable de rehabilitar al privado de libertad en la cárcel? El Estado costarricense. El gobierno es el responsable de rehabilitar al privado de libertad para que vuelva como un ciudadano de bien a la sociedad costarricense. Pero no existen en Costa Rica los programas de rehabilitación. Costa Rica tiene un atraso de 40 años. Nunca en 40 años han habido programas de rehabilitación. Entonces agarran a un asesino, un violador, un narcotraficante, al jefe del crimen organizado, lo mantienen 10, 15, 20 años en la cárcel sin ninguna rehabilitación. Va a salir igual que como entró. ¿Y quién es el responsable? El Estado costarricense. Por eso, pero con una medida así sí estarían de acuerdo, entonces.
O sea, con que se vayan haciendo reformas para que las cosas cambien, esperemos para bien. Por supuesto, pero que cambien para bien. Un proyecto de ley que se apruebe en la Asamblea Legislativa para que el privado de libertad trabaje y descuente su sentencia y se rehabilite, sería lo que necesita el país y la ciudadanía costarricense para bajar los índices de criminalidad. Pero tenerlo solo durmiendo y comiendo en la cárcel, eso es responsabilidad del Estado. Y el Estado ha abandonado durante 40 años el sistema penitenciario costarricense. Rafael Ángel García se llama nuestro invitado, que es de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus familias, en diálogo esta mañana con nosotros aquí en esta radio. Don Rafael, gracias por habernos atendido. Para servirles, que Dios les bendiga. Vieran la cantidad de oyentes y de mensajes que están entrando al 7003-1234. Y aquí sí, no estoy buscando a ver quién podría pues tener un criterio distinto a todo lo que estoy leyendo. Y muy difícil encontrar a alguien que diga algo distinto a, por ejemplo, esto, los derechos de la víctima, los derechos de la gente de bien y los derechos de quien tomó la decisión de vivir bien, alejado de la criminalidad, etcétera. Otro oyente, por ejemplo, es que son demasiados, están entrando un montón de mensajes. Que hagan huelga de hambre, menos gasto para el gobierno, dice Lorena, Angie, Henry. Que no le den pelota a estas personas. No, esto sí, cada vez que me escriben esto, ¿por qué le dan pelota? Esto no está basado en eso. No es que le demos pelota, es que, hay que son las diferentes caras de una misma información. Claro. Para nosotros es todas las voces. Y el balance, además. El balance porque esta mañana habló el ministro, pues tenemos que hablar también con otro lugar. Entonces, con cariño para el oyente, no nos pidan que no le demos pelota a alguien, porque si tiene vocería no hablemos de algún tema y habla a nombre de un sector, tiene todo el derecho, como cualquier otra persona, de hablarlo. Aquí me entró un mensaje para el sapricismo por el programa de la mañana. Le llegó tarde al oyente. Señor delincuente, el señor delincuente es delincuente en cualquier parte del mundo, punto. Y así siguen entrando. Vamos a ir a las noticias. Las 11 de la mañana, 30 minutos. Esto es En Contexto. Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 30 de la mañana, aparatoso accidente en Orotina deja 7 personas heridas, 3 de ellas de gravedad. Ministerio de Salud prohíbe uso de colorantes tras orden de la FDA. Volcán Poás volvió a tener actividad esta madrugada. Un incendio consumió mueblería en Desamparados esta mañana. OIJ realizó allanamientos en Guapiles y Cartago para capturar a sospechosos de homicidio y venta de drogas. Presos coordinan huelga de hambre a partir del lunes en cárceles del país tras medidas anunciadas por el gobierno. Esto es lo que hay que saber de este jueves 24 de abril. Las 11 de la mañana, 32 minutos, Lorena, el diarioextra.com publica un montón de videos de los que hacíamos referencia en la mañana y dice viral, videos con inteligencia artificial del Papa y Jesús se apoderan de las redes. Es que es absolutamente la locura. Es una cantidad de videos hechos para que pues yo no sé, hacer referencia o bien a lo simpático que era el Papa, ¿verdad? Sí, él mismo era un hombre que le ponía humor a todo. Tenía siempre un chiste en algunas situaciones. Con cada persona o de cada testimonio que hemos podido escuchar, dices que hacía bromas, es que sí, decía chistes. Es eso. Entonces creo que la gente se tomó como la libertad de a través de inteligencia artificial hacer como una serie de videos donde aparece el Papa Francisco encontrándose con Jesús. Es que hay un montón, Lorena. Y entren por favor a diarioextra.com y ven la cantidad de videos que están circulando precisamente con inteligencia artificial. El que nosotros compartimos temprano, Pupi, usted me lo recuerda, es el Papa llegando al cielo
encontrándose con papas que ya murieron, Juan XXIII, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ajá. Y Benedicto y Pablo VI. El reencuentro sonriente, porque la imagen está muy bien hecha. Es que a mí me llama la atención, lo hacen muy bien. Ahí es vacilón, pues uno que tal vez tuvo más, o dio más seguimiento, ver a Joseph Ratzinger, muerto de risa. Sí. Que usualmente era un hombre muy serio. Usted esta mañana hacía referencia a que todo lo que tenga que ver con el Papa Francisco, con el Vaticano, con el cónclave, se ha disparado en audiencia en todo sentido. En la película aquella, creo que está en Netflix todavía, Los dos papas, creo que se llama, que es espectacular. Quería repasar esa también. Sí, yo lo voy a repasar, de hecho. Hoy me encargo de eso. ¿Qué película? Sí. Los diálogos de ese par de papas, los diálogos, y si usted la va a ver otra vez, póngale cuidado a lo que conversan sobre la vida, sobre Dios, sobre el vino, sobre los Beatles. Jonathan Pryce y Anthony Hopkins. Esa película es genial. Y todas las películas que tienen que ver hoy con el Papa, con el Vaticano o con cónclave, o que tenga que ver con la vida de que encierra a los papas, hoy es número 1 en audiencia. Número 1. 200, ¿cuánto fue? 248% ha aumentado la reproducción de Cónclave. 248%. Desde que murió el Papa. Esa película salió hace no mucho, ganó Oscar como mejor película en 2024. Ok, la película venía con una audiencia interesante porque además ganó Oscar. Pero después de que se muere el Papa se dispara la audiencia. Sí. 248%. Me preocupa un poco que la gente quisiera entender cómo es el cónclave con la película, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene sus cosas que tal vez no son tan reales. Ajá. Como cualquier película. No me decepcione porque no la he visto. No, claro, como cualquier película. No, porque, bueno, sí está bien. Porque es que la cónclave. Porque es que la de los papas. Es que por el cierre de esa película, a mí me hace ver que tiene muchas cosas, o sea, que puede haber muchas cosas que no son reales, que ocurran realmente. O que se exageran en la película, o que quizás no ocurren, o que ocurren de una manera diferente. A ver, como para tener una idea está muy bien, ¿verdad? Pero sí importante con ciertos detalles. Ya vamos a tener a un experto como para después poder analizar. Porque es cierto, uno tiene que aprender qué es el cónclave, cómo funciona, todo eso, porque es interesantísimo. Sí, no, súper interesante. Pero esa película, Los dos papas, también es genial, por la conversación que tiene estos dos papas. Es una película que tiene mucho valor hoy en día. Nosotros transmisión a partir de la 1:30 de la mañana el próximo sábado a través de 92.3 FM. Pupi, me tocó madrugar. 1:30 de la madrugada el próximo sábado, transmisión de esta radio, transmisión también a través de televisión y todas nuestras redes sociales, a través del streaming nuestro de extraradiocr.com, transmisión aquí con todo el equipo de periodistas y el equipo técnico con señal desde Roma con periodistas que ya están ubicados en Roma. 11:37 minutos. Lorena y Angie, a doña Vanessa Castro la dejaron colgada, le dieron la espalda. ¿Qué pasó con ella? Porque es que, a ver, hasta donde íbamos hablando, la semana pasada que estuvo aquí el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, nos dijo que doña Vanessa en un momento se acercó a decirle que ella quería ser presidenta de la Asamblea Legislativa. Que no había hecho un anuncio oficial, pero ella sí hacía ya la labor entre los diputados de dar vocería a su aspiración. Y que ellos estaban estudiando la posibilidad de apoyarla. Ella recibió apoyo del Frente Amplio. Del Frente Amplio, sí. Apoyo preliminar, por así decirlo, ¿verdad? Que la apoyarían, fue lo que dijeron. La pregunta es, ¿ella le preguntó a su partido? ¿Hizo consulta dentro de su propio partido? No sabemos. La pregunta ¿es su partido? Doña Vanessa, ¿cómo me le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Aquí nos tiene usted lucubrando 1000 teorías conspirativas. Ya los escuché, efectivamente. Díganos qué es cierto y qué es no, como en las películas. Exactamente. Ajá. Bueno, dígame. Comencemos entonces. Primero, cuando usted dice, yo quiero ser presidenta de la Asamblea Legislativa, ¿a usted se le ocurre o alguien le dice, por qué usted no se lanza? No, vamos a ver, desde la primera vez que digo que quiero ser presidenta de la Asamblea Legislativa fue casi que
que en las primeras reuniones que tuvimos en el año 22, la fracción, donde lo primero que se hizo fue preguntar qué pensaban sobre lo que iba a ser los 4 años, cuáles eran las aspiraciones de cada uno. Y en ese momento yo le manifesté a mi fracción que yo pues llegaba por ser mi segunda diputación con un ánimo de participar y poner mi nombre para la presidencia. Eso fue en el año 22. Lo seguí reiterando y el año pasado ya lo manifesté mucho más fuertemente. Bueno, ahí fue complicado, o sea, no se dio la situación y este año pues sí, ya lo manifesté ya expresamente, no solamente a mi fracción, sino públicamente, porque pues no quería que pasara como el año anterior, donde yo dije quiero ser, pero me esperé, la fracción no, pues siempre surgió don Horacio entonces quería ser presidente también, y pues la fracción se inclinó por apoyar. Vamos a ver, no se tomó una decisión por votación, pero sí era muy evidente que se inclinaba por el compañero, y entonces prácticamente de ahí no pasó a más, digamos, el tema de mi aspiración. Esta vez me aseguré haciéndolo público. Okay. Doña Vanessa, nosotros de hecho nos dimos cuenta de la aspiración claramente por sus compañeros diputados, digo compañeros, no específicamente de la misma fracción, y es por eso la pregunta que le quería hacer. ¿Por qué no ha habido un anuncio oficial como fracción? ¿Hay otro candidato además? ¿Y qué le han dicho sus propios compañeros? ¿La van a apoyar? Sí, mi fracción no, vamos a ver, no pasaba, digamos, o sea, o más bien pasaba la decisión de mi fracción por si realmente querían que la unidad participara con una presidencia, o si más bien quería pues ir a otras posiciones como lo había hecho los 3 años anteriores. Entonces así las cosas, pues no hubo una decisión original de la fracción de apoyarme a mí. Y yo lo hice entonces públicamente, porque si no, estamos en el último año, realmente vamos a ver, me ilusiona muchísimo, digamos, la posibilidad de poder asumir una presidencia de la Asamblea. Sería un reto impresionante con el que he soñado siempre. Claro. Tengo 2 diputaciones, pues me he preparado incluso académicamente para presentar las mejores opciones, y además el tema que no es discurso mío, sino que son hechos concretos de que hay una deuda histórica con la mujer, no podría sino tratar de que eso se revirtiera. Solo 4 mujeres han llegado en muchísimos años a ser presidentas de la Asamblea, y pues creo que todas las mujeres tenemos ese deber de poner nuestro nombre. Ahora, si es posible hacerlo. Doña Vanessa, ¿cómo está entonces la situación actualmente? Luego de saber que no tiene tal vez el apoyo de su fracción y demás, ¿usted sí va a postular el 1 de mayo, entonces va a poner su nombre para poder ser parte de esas opciones a elegir? ¿Ha seguido teniendo conversaciones? Porque sabíamos que el Frente Amplio podría apoyarla, sabemos que usted había conversado también con el PLP. ¿Va a seguir usted entonces con esta iniciativa entonces de poner su nombre? Sí, en realidad he tratado de conversar con todas las representaciones y con compañeros individualmente, excepto el gobierno. Con el gobierno no he llegado a conversar. Es la única fracción que efectivamente no he buscado. Efectivamente el Frente Amplio, y de manera expresa, y por eso lo señalo, de manera expresa, han manifestado su intención, y otros compañeros que por respeto, digamos, por supuesto uno no saca los nombres, ¿verdad? Pero
pero también son muchos años de experiencia, ¿verdad? Como dicen comúnmente, ya uno pasó por donde asustan. Y también sé que el tema del 1 de mayo es un tema donde uno, hasta el día de la votación y en la votación, el único voto con el que cuenta seguro es con el de uno mismo, ¿verdad? Eso es muy importante para no perderse. Vamos a ver, ¿por qué es muy importante que un candidato no se pierda en algo tan importante como esto? Sí. Y porque tiene que privar el interés país sobre cualquier cosa, ¿verdad? Claro, entendiendo que no nos quiera dar nombres, pero dentro de eso es que se han acercado, ¿hay de la unidad? Una buena pregunta. Vamos a ver, tengo conversaciones, no puedo señalarle o afirmarle algo al respecto. Por respeto, incluso no me parece. Pero a mí me queda la sensación de que como que sí. Llama la atención que no se haya acercado a la fracción de gobierno. ¿Por qué? Vamos a ver, lo he valorado, sin embargo, esto es como aquí en la asamblea es como un bólido, es como estar uno en un tren que sube y baja a toda velocidad, ¿verdad? Y dentro de eso he estado pues en conversaciones con los demás y de alguna manera siento que al estar conversando con los de oposición, lo último que dejaría sería a gobierno hasta que vea un poco el panorama completo de las fracciones de oposición. Jamás por menospreciar a los de gobierno, solo que de ahí hay una realidad y es que somos oposición y ellos son gobierno. Entonces, lógicamente uno ve primero todo el panorama de oposición y dependiendo de ese panorama conversa con los de gobierno. Pero yo soy en eso un poco estructurada, ¿verdad? Sí, pero entiende eso sí, doña Vanessa, que el panorama no es nada bonito. Por supuesto. Como le digo, yo ya pasé por donde asustan y lo peor que puede tener un candidato es perderse en su vanidad o su ego, jamás. El tema del 1 de mayo nunca es un panorama bonito para nadie. ¿Por qué no debe seguir? Porque incluso si no se hubieran dado en la historia los famosos mayos negros, sin ¿verdad? Duda. ¿Por qué no debe seguir don Rodrigo Arias? Vamos a ver, vea qué interesante. En ninguna entrevista he dicho que don Rodrigo no lo ha hecho bien. ¿Y por qué he procurado decir eso? Porque yo he votado por él las 3 veces. Okay. Y el año pasado, mi compañero Carlos Felipe y yo votamos por don Rodrigo y no estuvimos con la fracción. Entonces, mal haría en decirle que yo le encuentro a don Rodrigo que que no tiene las condiciones. He dicho y he sido enfática en que don Rodrigo lo ha hecho bien, pero que a mí me encantaría asumir el reto y hacerlo mejor, sumarle a don Rodrigo, sumar a todo lo bueno que ha hecho don Rodrigo y poder darle una personalidad propia a la presidencia de la Asamblea. Antes de la pregunta suya, Lorena, ¿me permite? Doña Vanessa, y lo voy a decir con todo cariño, a veces usted suena demasiado diplomática y uno pensaría que en la guerra política que estamos en un año tan intenso políticamente, el tono puede que no le ayude. ¿Usted cree que en estas circunstancias ser tan diplomático como que no cala? Pues mira que más bien le agradezco porque es un piropo para mí, porque cuando usted tiene una función tan delicada como ser diputado, ser presidente de la República, ser ministro, y aspira a algo tan delicado como una presidencia del primer poder de la República, creo que la diplomacia es un gran ingrediente y una cualidad, lo cual, vamos a ver, efectivamente soy extremadamente diplomática, conciliadora,
pero viera que soy bastante enérgica en mis luchas, bastante apasionada, bastante enérgica y muy decidida. Así que en la diplomacia hay un punto donde se acaba, pero nuestro país se ha caracterizado porque la diplomacia siempre ha prevalecido, ¿verdad? Y no conozco un país del mundo donde los problemas se solucionen salvajemente o con hostilidad. Doña Vanessa, de no lograrse recibir tal vez el apoyo adecuado para usted postular su nombre el 1 de mayo, o que usted lo postule y que inclusive de su misma fracción no reciba algo de apoyo, tal vez no de todos, pero de alguno por lo menos, ¿consideraría usted cerrar el año como diputada independiente? ¿Hay tanta, vamos a ver, discrepancia o cómo está la relación? No, viera que eso no me, vamos a ver, y lo he comentado con la fracción, aquí abiertamente lo digo, se lo he dicho a la fracción abiertamente, yo puedo diferir de cosas, pero no me veo como diputada independiente. Es muy importante, un partido me trajo a la asamblea, yo respeto por supuesto a los que son independientes, pero y además es un partido en el que he estado 40 años. Más bien está un poquito mal que diga la cantidad porque sacan y calculan la edad, pero bueno, sí, he estado desde los 12 años, imagínense. Así que pues es mi segunda diputación, como lo he reiterado. Entonces, por mi mente, el esquema de diputada independiente no me genera interés. Doña Vanessa, y en esta oportunidad, aspirar a la presidencia, ¿es todo o nada, o ve la posibilidad de también poder postular su nombre a otros cargos en el directorio si fuese el caso de no obtener el apoyo para la presidencia? He manifestado que vamos a ver, por esa misma característica que me señalaban de diplomacia, creo que también eso me lleva a la sensatez de que tiene que ser lo que prive para el país. Entonces, evidentemente, uno debe hacer valoraciones, y el 1 de mayo es como un tablero de ajedrez que se mueve y se mueve para todos lados estratégicamente, y hay que ir haciendo la lectura hacia adelante, ¿verdad? Doña Vanessa, le queremos agradecer mucho, mucha suerte en todas las aspiraciones y en todos los planes. Muchísimas gracias, muy agradecida. Que me la vaya muy bien, doña Vanessa Castro, bueno, gracias, hay que decirlo todavía, ¿no? ¿Fue candidata a la presidencia de la Asamblea? Pues ella sigue con la idea. Sí. Y ya teniendo expresamente, recalca ella, el apoyo del Frente Amplio, pues esa candidatura está ahí. Ella no ha hablado con el oficialismo. ¿Quién quita que el oficialismo le diga sí, con tal de que no sea Rodrigo Arias? Bueno, sí. Recuerden que el presidente lo dijo, cualquiera es mejor que Rodrigo Arias, y el oficialismo apoyaría a cualquiera que no fuera Rodrigo Arias. Entonces, ¿por qué no esta? Digo yo desde acá. Yo no quisiera que me apoyaran pensando en que soy cualquiera. Bueno, no, nadie. Pensaría en que digan, ok, me convence. Doña Vanessa, me parece a mí, es de las pocas diputadas del PUSC que ha tenido ciertos acuerdos con el oficialismo, a pesar de ser oposición, como dice. Sí. Pues no sé, tiene toda la razón ella en dos cosas. Uno, en efecto es muy diplomática, y dos, en el 1 de mayo usted entra por esa oficina y no sabe qué va a pasar allá adentro. Uno no sabe qué va a salir el 1 de mayo, que a propósito tenemos transmisión nosotros. Desde las 6 de la mañana estaremos el 1 de mayo al aire con nuestra programación y transmisión en vivo desde la Asamblea Legislativa, donde doña Lorena estará informando permanentemente. ¿Quién será doña Lorena? Las 11 de la mañana, 53 minutos. Lorena, mucho gusto. Un oyente, don Giovanni, dice: buenos días, soy oficial de policía, sargento en barba de Heredia, y hasta ahora se está reformando las cárceles. Y esta decisión de restringir los malos derechos del privado de libertad es excelente para que los habitantes de bien puedan vivir en paz. Don Giovanni, gracias. Primero, gracias por escribirnos, y segundo, gracias por lo que hacen. Ustedes son nuestros héroes todos los días por el trabajo que hacen.
Dice otro oyente, creo que hay que irse un poco más atrás. Nadie decide ser criminal. Generalmente es producto de ignorancia, de mala educación. Dice Sandra Rivas. Sí, de que hay un montón detrás de cada persona. Falta de oportunidad, debe decir, etcétera. Entonces, los que estamos afuera de las cárceles deberíamos apoyar un programa de, digamos, salvación que permita la oportunidad de rediseñarse una mejor vida o al menos digna. Es una posición mucho más, aquí sí, digámoslo, neutral frente a toda esta discusión. También. Doña Sandra, gracias por escuchar y por enviar el mensaje a través del 7003-1234. ¿Vamos cerrando? Sí. Ya vamos cerrando. ¿Usted me permite hacer una recomendación pequeñita? Por supuesto. Hoy en portada del Diario Extra, que a propósito aparece don Rodrigo ya con el apoyo de la Unidad Social Cristiana para el 1 de mayo, titula "Matan guía turístico a Lanzalo del Puente". Una de las noticias que es tendencia en estos momentos a través de nuestras redes sociales, porque el hombre habría alertado en chat comunal sobre el robo de su casa, pero también sobre el retiro de Gamboa. 35 años. Esta mañana decíamos, uno a los 35 todavía futbolísticamente, ¿verdad? Sí. CONACYT oculta nombres de aspirantes a superintendente de pensiones, destaca también el Diario Extra hoy, la portada del Diario Extra. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente, y la contraportada, ¿quién es? Es un señor en Alajuela, foto de Isaac Villalta, que usted pueda tener en sus manos el periódico, llamando al 7070-4205, para que se suscriba, para que lo tenga en su casa, para que le llegue a su casa, o también para que lo pueda distribuir. ¿Qué tal si en su pulpería, en su negocio, pueda vender el Diario Extra y lo pueda tener a mano también? 7070-4205. ¿Nos vamos? No. Perdón, nos vamos. ¿Se me ahogó? Sí, me ahogué. ¿Se me ahogó, Lorena? Gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición de En Contexto, y mañana a partir de las 5 de la mañana aquí estamos. Angie, gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros, y a todos los oyentes. Yo los escucho y los veo, si Dios lo permite, el lunes. ¿Perdón? ¿Qué fue eso? Mañana a esta hora yo planeo ya estar en Puerto Viejo, tomándome un agua bendita a la orilla de la playa. ¿Ahora se ha visto eso? No. Y nosotros... 1 de la mañana. O sea, el viernes a las 5 de la tarde debemos estar durmiendo. Sí. ¿Verdad? A las 5 de la tarde mínimo. Para poder estar aquí a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. Bueno, buen viaje. Muchas gracias. Compañeros, gracias, Dani, Ernesto, por la participación hoy, la colaboración en la producción de En Contexto. Que estén muy bien. Adiós.